Feliz noche a todos mis espíritus por tierra. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo anochece para todos ustedes? Que las personas se vayan conectando poco a poco para entonces comenzar a hablar del tema del día de hoy y pues conversar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con procrastinar, postergar, dejar para... Sin embargo, ¿qué sucede cuando cuando dejamos las cosas para después, justamente en el momento en el que estamos en un proceso de rediseño? Creo que la inmensa mayoría de las personas pasamos por esa situación y es bien interesante que compartamos sobre este tema porque en principio es un tema de día a día prácticamente. Sin embargo, hay situaciones específicas de rediseño en donde la reingeniería de nuestros procesos depende de la acción, de aquello que debemos hacer aquí, ahora y en este momento. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en un proceso en el que postergamos la elección, porque no es la acción, sino postergar la elección de accionar? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en ese momento? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros para que esa procrastinación se lleve a cabo? Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos a estar conversando hoy. Yo le quiero agradecer nuevamente, como todos los martes lo hago, a Brincoformación, porque es mi casa, es mi espacio. Es la casa que me ha abierto las puertas para yo, desde aquí, desde España, tener un espacio de calidad, un espacio de soporte que yo pueda utilizar como mi plataforma para todo lo que es el material formativo que tengo diseñado para ustedes. Yo estoy casada emocional y vivencialmente con Brincoformación. Somos un equipo de colaboradores, un equipo de profesionales que estamos abocados a expandir, a hacer crecer y hacerlo con calidad, con fortaleza, con sustento, con un piso sólido. Así que bueno, siéntanse cada uno de ustedes aquí en su casa y bienvenidos el día de hoy para este nuevo Espíritu a Tierra. Como saben, ustedes pueden participar, hacer sus intervenciones cuando ustedes consideren, vayan planteando casos, váyanse imaginando sobre lo que voy a ir conversando y vamos interactuando. Esto funciona de esa manera, que podamos ser cercanos y que el mensaje verdaderamente llegue a las personas que están invirtiendo tiempo en atender a este llamado. Así que bueno, comencemos. Bienvenidos todos los que se han ido comentando: Ana C., María Los 37, Zaire Peña, Viciana Melata, todos sean bienvenidos de verdad el día de hoy. Bueno, entonces yo tengo aquí algunas anotaciones, sin embargo, creo que esto es de lanzarlo así de una vez. ¿Cuándo procrastinan? ¿Cuándo sienten ustedes que están dejando para después algo que debieron haber hecho en este momento? Dagnali, bienvenida, mi amor, Sirisanti también. ¿Cuándo sienten ustedes que es el pico, el mayor momento en donde ustedes dejan para después una situación que requiere de su atención inmediata? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque una de las cosas que es importante revisar cuando estamos procrastinando es justamente cuántas veces se está repitiendo la misma situación y yo no le estoy prestando atención. Estoy procrastinando siempre sobre asuntos de trabajo, estoy procrastinando en temas personales, estoy dejando para después todo realmente porque quien procrastina para una cosa también lo hace para la otra. Sin embargo, ¿en qué momento verdaderamente yo me estoy dando cuenta o no me estoy dando cuenta de que yo estoy dejando para después esto que es tan importante que yo haga aquí, ahora y en este momento? ¿Qué es lo que sucede con la procrastinación? Y esto me parece bien importante que si tienen la posibilidad, tomen nota, hagan sus preguntas, porque esto es un proceso de revisión. ¿Qué es lo importante dentro del proceso de la procrastinación? Si es algo que se repite de forma reiterada,
si es algo que yo estoy dejando para después, porque ya dentro de mi sistema de funcionamiento, yo dejo para después las cosas. De hecho, hace poco me colocó una persona en Instagram, una persona que además a la que le tengo mucho cariño. Es que a mí me gusta trabajar bajo presión y el trabajar bajo presión hace que yo procrastine. Sin embargo, finalmente yo lo hago y lo hago de buena manera. Me lo dijeron 2 o 3 personas, pero con esta persona particularmente me llamó la atención porque es una emprendedora y es una persona que tiene éxito, ¿no? Le va muy bien. Sin embargo, creo que pudiera optimizar su rendimiento si no dejara llegar hasta el último momento con el argumento de que trabaja bajo presión cada una de las acciones que tuviera que realizar. ¿Y por qué les digo esto? Porque regularmente lo que hacemos es buscarnos excusas para justificar la procrastinación. Lo que hacemos es buscar una excusa para dejar para después aquello que por elección asumimos, porque así haya sido algo que no nos quedó más remedio. Yo elegí, tomé la decisión de elegir hacerlo, ¿ok? Porque si no me quedaba más remedio, también he podido decir, bueno, como no tengo más remedio, no lo voy a hacer. Y resulta que elegí hacerlo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa conmigo? Que espero hasta el último momento para hacerlo. Ay, que yo sé que yo soy demasiado buena, soy arrechísima, entonces yo lo voy a hacer. Sí, esa puede ser una respuesta. Pero ¿qué pasa el día en el que por muy buena que seas y por muy celestial que parezca la circunstancia, no te da buenos resultados el haberlo dejado para última hora? ¿A quién vas a ser responsable de eso? ¿Te vas a ser responsable tú mismo por haberlo elegido? Es probable que sí. La primera, la segunda, la tercera vez. Pero dentro de nuestro propio sistema de defensa emocional va a llegar el momento en el que vamos a empezar a ser responsables a otras personas por aquello que fue nuestra elección. Por eso es tan importante el darte cuenta de la razón por la cual estás procrastinando de forma constante. ¿Qué es lo que hay el paso atrás a esa toma de decisión? ¿Qué es lo que hay aguas atrás de la procrastinación? ¿Hay miedo al éxito? ¿Hay miedo al fracaso? ¿Hay una necesidad de protagonismo que me da un poco el hacer las cosas a última hora porque yo lo puedo hacer, lo puedo lograr y soy buena y soy maravillosa y entonces ahora sí, en este momento rapidito voy a hacer algo de calidad buenísimo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y regularmente hay excusas que son como muy banales, que tienen que ver con el no tengo tiempo, el no, ahorita no pude, lo voy a hacer después, es que yo me estoy dedicando a una cosa pero después pasó otra. Y la verdad es que cualquiera de esas decisiones o cualquiera de esas situaciones, cualquiera de esos argumentos, cualquiera de esas excusas pasan por el darme cuenta y la decisión de que soy yo la que estoy postergando esa situación. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de esa postergación? Bueno, probablemente una falta de planificación, probablemente no haber considerado todos los factores que yo debería haber considerado para hacer lo que tenía que hacer. Hay una cantidad de razones. Ahora, ¿qué sucede justamente cuando yo estoy pasando por un proceso de rediseño? Un poquito de todo eso, sí, ¿verdad? Un poquito de todo. A veces es como una especie de ensalada. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy en un proceso de rediseño? Partiendo del principio que el rediseño, como yo lo trabajo, como yo lo veo, como yo lo gestiono en mis sesiones personales, como ahorita van a empezar a ver todas estas publicaciones enfocadas a rediseño migratorio dentro de Brinco Formación. ¿Qué sucede con un proceso de rediseño? Dentro del rediseño yo estoy gestionando el cambio. Dentro de un proceso de rediseño yo estoy utilizando mis mejores recursos personales para atravesar, transitar, formar parte de un proceso de cambio que puede ser algo que yo no preveí, que yo no calculé, que yo no planifiqué, o puede ser algo que sí, que efectivamente sea un proceso de rediseño planificado, estudiado, metabolizado, pero que requiere de la gestión de determinadas cosas, determinadas situaciones que yo estoy postergando. Entonces, ¿cuál va a ser la efectividad de ese proceso de rediseño? Por un momento imagínense que se están divorciando
y están en pleno proceso de rediseño, porque entonces están pasando por un duelo, están pasando porque por la razón que sea, porque yo lo elegí, porque lo eligió la otra persona, por la razón que sea, un proceso de divorcio es un duelo. Si están pasando por una situación como esa y estoy postergando, estoy procrastinando sobre las acciones que tengo que realizar y que llevar a cabo para transitar ese duelo energéticamente, emocionalmente, conscientemente, legalmente, inclusive, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, una de las cosas que va a suceder es que probablemente ese duelo se va a prolongar en el tiempo y el dolor se va a transformar en sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en una situación de rediseño, en un proceso migratorio? Por ejemplo, que si yo dentro de mi planificación definí que en tal momento, en tal tiempo voy a llevar a cabo tales actividades para hacer tales cosas, y yo estoy postergando cada una de esas acciones, inclusive estoy postergando el tomarme en consideración, porque esa es otra de las áreas de las que vamos a estar hablando. Ahorita yo me estoy enfocando quizás en el postergar lo práctico, en el postergar y en el procrastinar, en la acción para llevar a cabo algo. Pero ¿qué pasa cuando yo procrastino sobre mis emociones, sobre mis sensaciones? Cuando yo paso de largo sobre mí misma. ¿Qué pasa cuando yo evito? Porque además hay comportamientos de defensa dentro de nuestro sistema personal que hace que nosotros evitemos el entrar en contacto con esa emoción. ¿Qué pasa cuando yo procrastino mi proceso personal? ¿Cuántas personas ustedes no han visto? Sí, yo sé que tengo que entrar en un proceso personal, tengo que ir a terapia, pero yo lo voy a dejar para el mes que viene porque ahorita no tengo dinero para eso. ¿Cuántas personas les suena eso? Dragón sonriente Tao, mi amor, bienvenido. Qué maravilla tenerte por aquí. Uno de mis amigos, Julio, un excelente colaborador. Y que vamos a tocar varios temas con relación a esto más adelante también, en una propuesta que tenemos ahí para desarrollar juntos. Pronto tendrán noticias de eso. Entonces les decía, ¿cuántas veces no dejamos para después nuestra propia salud emocional? ¿Cuántas veces no dejamos para después una conversación con nuestros hijos o una conversación con nuestra pareja? Decimos, no, este no es el momento, es que estoy llegando cansada. No, es que mejor no se lo digo ahorita porque si se lo digo en este momento el tipo se va a poner de mal humor. O no, mejor es que no. ¿Cuántas veces no postergamos una conversación con nuestros padres o con nuestro jefe? Pero entonces dentro de la emocionalidad empezamos a adquirir una postura corporal diferente. Empezamos a que nuestra energía empieza a disminuir. Hace poco una persona me comentaba sobre una situación laboral que se le había presentado y tardó 3 meses en hablar con su jefa para manifestarle su incomodidad y lo que a ella le llamaba la atención de esa postergación, de esa conversación era que si ella hubiese hablado con su jefe 3 meses antes, se hubiese ahorrado incomodidad, sufrimiento y cosas que fueron completamente innecesarias porque la percepción que ella tenía de la situación era una percepción equivocada. Cuando ella habló con su jefe le aclaró la situación, le dijo, lo que tú crees que está pasando no es lo que está pasando, yo te voy a aclarar lo que sucede, qué bueno que viniste a conversar conmigo. Habían pasado 3 meses y fueron 3 meses en donde ella vivió un problema que era un problema que no existía. ¿Y por qué vivió ese problema en esas condiciones? Bueno, sencillamente porque postergó una conversación con su jefe, porque procrastinó sobre una situación que le estaba generando un conflicto emocional, que estaba trayendo consecuencias en su espacio laboral, que se llevaba parte del problema para su casa, pero cuando llegaba a su casa entonces venía el diálogo interno. ¿Cómo es posible que yo vaya para el trabajo, me pare todos los días en la mañana y entonces resulta que yo, que soy una gente, que me he dedicado, que estoy fajada, que cómo me van a poner esta persona por encima? Y no le estaban poniendo a nadie por encima. Había una reestructuración y dentro de esa reestructuración ella va para otro departamento, dividieron los departamentos y ella no estaba al tanto de esa información, entre otras razones porque no le correspondía estar al tanto. Sin embargo, con la confianza que existía con su jefe,
En el momento en el que ella se acercó y accionó, su jefe le aclaró toda la situación. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? ¿Por qué esa persona eligió, si de rediseño hablamos, rediseñarse en negativo en lugar de rediseñarse en positivo? Porque si está sucediendo algo que escapa a tu comprensión inmediata, a tu entendimiento racional, pero además a tu comprensión emocional, ¿qué te impide accionar para conseguir una respuesta en función a algo que tú desconoces? ¿Por qué procrastinas sobre ti mismo? ¿Cuál es la creencia que te impide accionar? Y aquí estamos hablando entonces de procrastinación por temor al éxito, temor al fracaso, falta de disciplina o porque tienes alguna creencia que te autolimita. Hay varias, a mí me gusta mucho leer sobre los cuentos sufí y hace poco leía sobre uno que hablaba sobre cuando no tomamos en consideración la voz interior que nos hace un llamado sobre aquello que debemos revisar. ¿Y cuánto pasa el tiempo para que nosotros accionemos sobre esa toma de conciencia? Y me llamaba la atención porque el cuento hacía referencia, lo voy a buscar y se los voy a publicar, el cuento hacía referencia a la conversación de un monje con un maestro. Y el maestro le decía, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo puedes estar con un problema sin resolverlo? Y el monje le decía, es que yo estoy esperando su consejo para resolverlo. El maestro le decía, si estuvieses debajo del agua y no pudieses respirar debajo del agua, ¿cuánto tiempo tardarías en esperar que yo apareciese para resolver tu problema? Y esa es parte de la reflexión que tiene que ver con la postergación. ¿Qué te impide accionar? Caemos en el error de suponer o pensar por los otros. 4 acuerdos, Miguel Ruiz. Definitivamente. Ese es un libro que para mí es un libro de cabecera. Me parece que es súper importante que cualquier persona lo lea. Porque uno de los 4 acuerdos dice, no suponer. No pienses que el otro piensa tal cosa. Y eso en muchas ocasiones es una de las razones de la postergación, de la procrastinación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú piensas, Dagnalí, que otra persona está pensando? ¿Qué te impide chequear directamente con esa persona si lo que tú estás pensando que ella piensa es verdad? O si tiene alguna otra interpretación de eso que tú estás considerando. ¿A qué le tememos? ¿Le tememos por bueno o le tememos por malo? Recuérdense que nosotros venimos con una cantidad de patrones creados. En estos días yo hablaba con una persona sobre el manejo sobre lo que significa el control. Y el control como un aprendizaje de vida, cuando aprendemos a controlar todo, que tenemos que estar seguros de cada una de las cosas que van a suceder para dar un paso. Y eso también es una forma de procrastinar. Cuando yo estoy tan necesitada, tan ansiosa de que algo específicamente suceda, pero hasta que no esté todo perfecto, hasta que no esté todo magnífico, hasta que no esté cada cosa en su lugar, en el espacio perfecto, hasta que obsesivamente todo no esté coordinado y engranado para que se dé, también es una forma de procrastinar. Porque la verdad es que por mucha planificación que todos tengamos, dentro de esa planificación también tenemos que considerar que se pueden presentar imponderables. Yo lo digo y lo digo de forma jocosa. En mi primer matrimonio yo me casaba un 27 de noviembre por la iglesia y resulta que ese 27 de noviembre fue el segundo golpe de estado de Chávez en Venezuela. Y yo siempre dije, chicos, yo tenía que haber escuchado esa llamada, esa situación, el golpe de estado me alertaba a mí que yo no me debía casar y tal, pero siempre lo digo de forma jocosa. Y la verdad es que
durante ese proceso se dieron varias situaciones que cuando llegamos ese día no se dio, pero era que yo me debía haber casado en 3 ocasiones anteriores y se fue postergando y postergando. El día que nos fuimos a casar, resulta que hubo un golpe de estado y no nos pudimos casar y nos tuvimos que casar semana y media después en unas condiciones completamente diferentes, en una situación completamente distinta, y fue un imponderable. O sea, a mí nadie me llamó para decirme, mira chica, tú quisieras que yo este día lanzara un golpe de estado, es que te estoy llamando desde la cárcel para nada. Entonces, tenemos que saber que por mucha planificación que tengamos, se pueden presentar situaciones y se pueden presentar cosas que nosotros no controlamos. Entonces, ¿por qué estoy necesitando tanto controlar eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la creencia que me hace movilizarme en función de ello? Y es importante tener conciencia de eso y relacionarlo con nuestra vida cotidiana y con distintas actividades que desarrollemos. Porque la verdad es, y esto es bien importante, que cuando yo procrastino por quererlo tener todo controlado, lo que estoy haciendo es retrasando cada vez más el hecho de la acción. Entonces, ¿a qué le tengo miedo dentro de esa acción? ¿Qué es lo que me genera ruido dentro de esa acción? ¿Por qué tiene que ser todo tan perfecto? ¿Ok? Esa es otra de las maneras. Mi amor, Gaby, bienvenida. Qué maravilla tenerte aquí. Qué emoción. Esa es otra de las formas. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ese control, ¿qué es lo que entre comillas te garantiza el éxito? ¿Le tienes miedo entonces al fracaso? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Dónde aprendiste que fracasar es malo? ¿Dónde aprendiste que no eres capaz de? Respóndanse esto cada vez que ustedes están en un proceso donde están procrastinando. Pregúntense, ¿me siento capaz de hacer X cosa? ¿Tengo las habilidades para realizar tal cosa? Y en la respuesta que consigan, entonces van a ubicar parte de la razón por la cual están generando ese retraso en la acción que necesitan plantearse. Entonces, ¿qué sucede con un proceso de rediseño? Bueno, que los procesos de rediseño, como digo yo, se pueden dar las 24 horas del día, porque cuando ustedes tienen que cambiar una cita o porque las llamaron para cancelarle una hora médica, ustedes se tienen que rediseñar, están ante un proceso de rediseño. Si los llaman para decirles que el niño tiene fiebre en el colegio y lo tienen que ir a buscar, están ante un proceso de rediseño. Pero ¿qué sucede cuando ese proceso de rediseño es más grande, es más amplio? Porque a veces procrastinamos con cosas pequeñas y no nos damos cuenta, creemos que es que simplemente lo estoy dejando para después. Igualito es procrastinación, exactamente igual. Tiempo, hora, minuto, segundo, 3 años, 3 días, es lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando el impacto ya es una cosa mayor? ¿Qué sucede cuando estoy eligiendo no hacerlo? Cuando desde mi decisión responsable, porque esa es otra parte, cuando me siento víctima, procrastino. Cuando estoy desde el rol de la víctima, es que no tengo tiempo, es que me siento mal, es que mira, tuve que hacer esto primero, esto fue una situación terrible, es que mira, hubo un imprevisto, es que mira, es que no tengo dinero. Entonces, como no tengo dinero, no lo puedo hacer. Siempre vas a conseguir esa justificación desde el sentirte víctima. Mientras que al hacerte responsable, primero identificas más claramente qué es lo que está ocasionando que procrastines, y adicionalmente a eso vas a tener la posibilidad de generar una acción inmediata que te permita dar un paso adelante. Así esa acción inmediata sea rediseñarte, cambiar el plan original, revisar y decir, no, esto sí no me está funcionando. Yo tengo entonces que rediseñar mi propio rediseño. Tengo que hacer una reingeniería de todo esto porque esto así no me está funcionando. Y la próxima acción a tomar es justamente esto. ¿Cuáles son los pasos que tengo que comenzar a dar para que esto comience a girar, para que esta rueda comience a funcionar? ¿Okay? Y yo creo que uno de los fundamentos de todo esto es justamente el entender que la disciplina es
formar parte de aquellos procesos que no necesariamente me van a gustar. Porque la mayoría de nosotros somos disciplinados para comer dulce. Porque nos gusta. Estos cachetes, gracias, porque nos gusta comer. Nos gusta comer dulce, porque la comida es muy sabrosa. Habrán personas que son veganas, entonces son más disciplinadas con relación a eso. Como en todas las áreas, cada quien pues tiene disciplina en lo que más le apetece, en lo que más le gusta, con lo que más se identifica. Yo soy disciplinada de pronto estudiando, leyendo, porque eso me encanta, me gusta mucho. Soy disciplinada con mis en vivo, porque también me gusta. Beatriz, mi amor, bienvenida, qué maravilla tenerte. Sin embargo, tenemos que ser claros que aquellas cosas que no nos atraen tanto son donde más nos cuesta ser disciplinados. Que me digan a mí que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a correr. Es que ni en invierno ni en verano, o sea, no lo hago. Prefiero hacerlo en la tarde, prefiero hacerlo en la noche. Me cuesta hacer ejercicio porque no tengo la disciplina para hacerlo. Entonces yo tengo que rediseñarme en ese sentido y hacer un plan y no postergarlo, accionarlo. Pero no puedo estar rediseñándome en función a la excusa del por qué no lo realizo. ¿Ok? Es bien importante que comprendamos que dentro del proceso de rediseño, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es justamente el evitar la procrastinación. Desde Argentina, qué maravilla, qué excelente recibirte desde allá. Es muy importante tener claridad en este sentido. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos pasando por un proceso de rediseño que nace de un duelo, por ejemplo, la pérdida de un familiar, cuando estamos en un proceso de rediseño por divorcio, por separación de un trabajo, porque no prosperó un emprendimiento, que también es un duelo. Una de las cosas que nuestro cuerpo nos pide, o que probablemente dependiendo del nivel energético que tengamos, nuestro cuerpo nos pide, es justamente el dar un paso adelante para salir de esa conexión, de esa sensación de tristeza, de lamento, de angustia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si postergamos el rediseño? ¿Qué pasa si no soy capaz de visualizar hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué pasa si mi duelo es tan grande, si está de pronto en este momento elaborado de una forma desde la carencia, desde el sufrir, y no he logrado superar ese primer nivel de la aceptación, del comprender esto que está pasando, que voy a tardar demasiado en dar el paso adelante, que me va a costar muchísimo, no solamente el rediseñarme ya viene, ya es proceso adelante, me va a costar muchísimo el concebir el rediseño. Esas personas que pasan años dentro de un proceso de duelo, porque es que yo no me voy a enamorar más nunca de ningún otro hombre, es que yo no puedo con esto, es que falleció la persona y yo no soy capaz de entender la vida de otra manera sin que él esté. Eso pasa por un momento, eso pasa por un proceso y es respetable, te tienes que dar el permiso de vivirlo, de sentirlo. Invertí todo el dinero en esta empresa y perdí todo el dinero. Eso es importante vivirlo, el reconocer, porque si no lo vives, te va a pasar factura más adelante indudablemente. ¿Okay? Ay, gracias por todos esos corazones. Síganle dando corazoncitos, que me encanta cuando se los dan, eso es una forma de yo recibir el amor de ustedes. Pero adicionalmente a esto, recuerden que ese umbral que hay entre el sufrimiento y el dolor es una decisión. El dolor es una emoción y no la vamos a dejar de sentir. Ahora, el sufrir, cuando te quedas conectado en el sufrimiento, ahí sí estamos en una situación que requiere de un proceso de sanación. El proceso del sufrimiento es una elección. Entonces, si yo soy capaz de elegir sufrir, ¿por qué no soy capaz de elegir no hacerlo? ¿Qué me lo impide? Porque no me va a dejar de doler el haberme divorciado, no me va a dejar de doler el que la persona se haya ido, no me va a dejar de doler lo que me esté doliendo en este momento, va a pasar por un proceso. Pero ¿qué me obliga a conectarme con el sufrimiento? Me estoy obligando yo misma. Hay algo que me está haciendo ruido, hay algún trabajo energético para poder limpiar este proceso al que yo puedo recurrir, hay alguna técnica terapéutica con la que yo puedo apoyarme. ¿Qué me impide hacerlo? Porque es que no somos los únicos que estamos pasando por una situación como esa.
Entonces, si yo procrastino esa decisión, yo estoy atentando contra mí misma. Y entonces ahí es en donde llegamos al meollo del asunto. El 80% de las personas que procrastinan es porque no tienen una sólida autoestima. Porque no saben claramente cuáles son sus recursos personales para dar un paso adelante y accionar. O si mis recursos personales, los que yo más utilizo en cualquier momento, son con los que con los que estoy más familiarizada, no me funcionan, ¿qué pasa si activo otro tipo de recursos personales que también conozco, que reconozco en mí, que probablemente no los utilizo mucho, sin embargo que en este momento me pueden funcionar? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces te has mirado piel adentro para decir, estoy procrastinando porque me quiero o me estoy procrastinando porque no me quiero? ¿Estoy procrastinando porque no me gusto o estoy procrastinando porque me gusto demasiado que ya estoy rayando en que el ego me domina a mí en lugar de yo dominarlo a él? Y fíjense por todo lo que nos hemos paseado para llegar hasta aquí. Te saludo, sos una genia. Ay, gracias, cariño. Me encanta escucharte, ahora estoy trabajando. Pues después te conectas, que lo vamos a dejar grabado para que lo puedan disfrutar. Y como saben, después lo colgamos en nuestro canal de Brincoformación en YouTube para que también lo disfruten. Y entonces, quiero retomar la idea con relación al tema de la autoestima, porque lo que sucede con la procrastinación es algo que en psicoterapia se llama deflexión. La mayoría de los casos, cuando nosotros estamos deflectando, estamos endosando a un tercero la razón y la justificación del por qué yo estoy procrastinando. Y la verdad es que yo estoy procrastinando simplemente porque estoy eligiendo hacerlo. Entonces, ¿dónde está tu listado, tu inventario de recursos personales? Y ustedes me van a escuchar hablar del inventario de recursos personales muchísimo, muchísimo. Porque son nuestros recursos personales, nuestras maneras de ser, el enfoque que le demos a través de esos recursos personales, la forma más viable para accionar en pro del beneficio mío y del beneficio de aquellas personas que están alrededor mío. Yo hace un tiempo atrás pasé un periodo de tiempo donde procrastinaba en el 80% de las cosas que tenía que hacer. Y yo reconocía que lo estaba haciendo. Lo que no era capaz de reconocer era cuál era mi intención secundaria con relación a eso. ¿Qué ganaba yo con procrastinar? ¿Qué ganaba yo con que las cosas me llegaran hasta el último momento y dar el paso adelante para hacerlo? Porque me sucedía lo que les comentaba yo al principio con relación al comentario que me hizo esta amiga por Instagram, que me pueden seguir por @ElenaContramaestre. Justamente lo que me pasaba era que como yo sabía que lo iba a resolver, entonces, bueno, no había inconveniente, yo podía esperar hasta última hora aquello que pudiese manejar y yo lo resolvía en el último momento. La verdad es que, independientemente de la resolución de las cosas que yo dejaba para después, me empecé a dar cuenta que aunque las resolvía, no estaban siendo con la calidad de resolución que yo quería que fuese. Yo no me sentía contenta, así lo hubiese resuelto, yo no me sentía contenta con el resultado de esa situación. Y empecé a revisar, empecé a darme cuenta de que podía ser lo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que estaba sucediendo, una de varias cosas que estaba sucediendo, era que yo estaba pidiendo a gritos que me ayudaran. Yo estaba pidiendo a gritos, pero así salvajes, ¡ay, por favor, ayúdenme! Pero yo no era capaz de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Yo quería, dentro de mi proceso, yo lo que quería era que la gente metiera la mano y me ayudara, para yo decir, ay, oye, de verdad que te agradezco mucho. Yo necesitaba ese reconocimiento de parte de las personas porque yo me había acostumbrado toda la vida a hacerlo yo sola, a lograr las cosas yo sola, a dar el paso adelante yo sola, y resulta que
en ese momento particular de mi vida, yo no quería estar haciendo nada sola. Yo quería que alguien metiera la mano y me ayudara a hacer todo. Todo, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida empresarial, en mis emprendimientos, en lo que yo hiciese. Yo quería que alguien metiera la mano y me dijera, mira, mi amor, aquí te metienes el agua, toma el pitillo, abre la boca, yo chupo por ti. Yo quería que me lo hicieran todo, pero yo no sabía en ese momento pedir ayuda y por ello procrastinaba. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces ni siquiera desde la conciencia somos capaces de saber qué es lo que está sucediendo ahí. Y hay mucho dolor en muchas ocasiones detrás de la procrastinación. Hay mucha tristeza, hay mucho conflicto no resuelto. Hay una necesidad de llamar la atención. Hay una necesidad de alcanzar una meta que yo cada vez me pongo más lejana. Porque si no estoy accionando para cumplirla, me la estoy poniendo más lejana. Tenemos que entender que hay cantidad de factores que influyen, que algunos tienen que ver conmigo y otros no tienen que ver conmigo, para nada. Hay factores externos que nos afectan a todos. Ahorita está pasando con el coronavirus, todo el mundo está atacado con el coronavirus. Yo no digo que no sea importante, pero también tenemos que ser un poco ecuánimes con esta situación, atender el llamado de los organismos competentes. Y hay una cantidad de personas que han suspendido viajes, también les han suspendido vuelos, hay controles en los aeropuertos, y que toda esta situación se ha dado por un factor externo, por un factor que nadie dijo, mira chico, que es que aquí te me tengo el virus, quiero que a ti te pase. No, pasó en otro lado, pasó en China. Y se empezó a derivar por una cantidad de lugares. Imagínense aquellas personas que hayan postergado un viaje familiar para reencontrarse, un grupo de familia, y les hayan dicho, no, mira, ¿sabes qué? No pueden verse porque resulta que los vuelos están cancelados. Entonces, ¿cuántas cosas no nos impactan en nuestra vida cotidiana por aquella postergación, por aquella procrastinación, que es lo que me impide accionar? ¿Por qué no compré el boleto en el momento en el que tenía el dinero y que pude hacerlo? Bueno, que no tenía el dinero. Eso es otra cosa, indudablemente. Y saber evaluar también dentro de toda esta situación, cuando estoy procrastinando, porque efectivamente lo estoy haciendo, o cuando estoy dejando para después una situación que en este momento realmente no requiere ser atendida. ¿Sabemos diferenciar esas dos cosas? ¿Sabemos diferenciar cuando yo estoy dejando para después porque estoy procrastinando, porque tengo un tema personal, porque no he abordado esto en proceso, porque estoy dejando para después la agenda porque siempre lo hago, porque llego tarde a todas partes, en fin, por la razón que sea? Y cuando efectivamente hay una acción que así yo la quiera realizar, por diversidad de factores, incluyendo los factores personales, yo realmente tengo que dejarla para después. Yo realmente tengo que tomar la decisión de postergar esto porque en este momento eso no es lo más conveniente, porque se presentó un imprevisto, pero puedo identificarlo. Tengo los recursos para hacerlo. O los estoy evaluando con los mismos recursos personales con los cuales estoy procrastinando. Porque entonces mi termómetro y mi vara no está siendo del todo... mi vara está siendo tóxica, para decirlo de alguna forma. Mi vara no está... A mí la palabra tóxica no me gusta mucho, pero en este caso lo voy a aplicar. Mi vara no está siendo limpia, mi vara está siendo tóxica, porque no puedo utilizar los mismos argumentos y las mismas reflexiones para una cosa que para la otra. Porque esto sí es postergación y esto no lo es. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación el día de hoy. A verificar qué es lo que está pasando. Cómo cada uno de nosotros está gestionando el miedo a esa acción que tengo que realizar para dar un paso al frente. Y cuando hablo de la gestión del miedo, hablo de cómo permito que el miedo influya en mí. Yo sé y lo veo en todas las redes sociales, lo reconozco en las personas con las que trabajo, inclusive las veces que doy clase, que trabajo de forma presencial. Es recurrente el tema del miedo. Las personas le tienen miedo al miedo.
Y yo soy de las personas que creen, lo siento, lo manifiesto y lo trabajo de esa forma, que ninguna de las emociones que nosotros sentimos son limitantes. Las emociones son emociones, o sea, no hay emociones limitantes y emociones potenciadoras. Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras, y a veces las creencias potenciadoras se transforman en limitantes y las limitantes se transforman en potenciadoras. Todo va a depender de cómo vamos nosotros en nuestro proceso personal. Ahora bien, particularmente con este tema, con el tema del miedo, en muchas ocasiones postergamos situaciones por temor, por miedo. Ahora, ¿qué es lo que nos está informando el miedo? ¿Cómo el miedo está en este momento influyendo en mí? ¿Cómo estoy yo gestionando mi diálogo interno para escuchar eso que el miedo me está diciendo? El miedo te está paralizando o el miedo te está alertando. Y yo los invito a ver el miedo de esa manera, como un foco de alerta. Yo el día de hoy les digo que sí se pueden cambiar estructuras desde el miedo, pero no desde el miedo que te paraliza y desde el miedo que te coarta y desde el miedo al que tú le das permiso de invadirte, sino desde el miedo que prende el foco y te dice aquí, así como en los lentes míos, que se ve el foco, y tienes el miedo aquí, y el miedo te dice, epa, ¿tienes miedo a qué? Bueno, tengo miedo a caerme, tengo miedo a resbalar, tengo miedo. Imagínense la siguiente escena. Ustedes están caminando por una línea muy delgada, por una viga muy delgada, y de lado y lado tienen un precipicio. ¿Les da o no les da miedo? Pues claro que les va a dar miedo. Indudablemente, todo uno le da vértigo, otro le da miedo, otro le da, ay, no quiero con esto. Ok, ¿para qué utilizo el miedo? El miedo lo utilizo para pararme sobre la viga y decir, Elena, ¿cuáles son tus recursos personales en este momento, en el aquí y el ahora, que estás atacada el miedo, porque no te gusta, porque te vas a caer de cualquiera de los dos lados? Ok, lo primero que tengo que hacer es cuidadosa. Tengo que acceder a mis recursos del cuidado y la protección. Tengo que ser cuidadosa. No puedo pasar esta viga corriendo porque voy a perder el equilibrio. La velocidad, el viento, la cosa. Tengo que ser cuidadosa. Entonces, el miedo me está diciendo, Elena, sé cuidadosa. Punto número 2. Tengo que tener cierto equilibrio. ¿Cuál es la forma de tener equilibrio? Extiende tus manos, corporalmente, extiende tus manos. Y empiezo yo con un proceso de trabajo personal. Ok, ¿qué otra cosa te está diciendo el miedo? Respira, porque tienes la respiración aquí. Estás cortica de respiración, no eres capaz de conectar con tu cuerpo entero y no vas a poder accionar y dar el paso correcto. Ok, entonces empieza a respirar profundamente. Como cada uno de ustedes respire, en 2 tiempos, en 3 tiempos, como ustedes quieran. Pero el miedo te está alertando. El miedo no te está diciendo, te vas a caer. Cuidado, te caes, te vas a matar. ¿Quién te mandó que la maten en esta vida? Eso no es lo que te está diciendo el miedo. El miedo lo que te está diciendo es, pendiente, tienes que atravesar esta viga. ¿Eliges atravesarla? Sí, elijo atravesarla. Segunda cosa, ¿cómo la quieres atravesar? Bueno, me quiero caer, no quiero tal cosa, quiero pasarla sin accidentes. Perfecto. Conecta con la mejor parte de ti. Sé cuidadosa, respira, abre los brazos. Para eso es que vamos a utilizar el miedo. Y eso me va a permitir no paralizarme. Eso me va a permitir, desde el miedo, comprender que hay una nueva forma de hacerlo que no sea pararme. Porque el miedo regularmente paraliza a algunas personas. Bienvenida, Di, mi amor. Para mí también es un placer tenerte por aquí. Dice Dagnalí, tengo que trabajar el miedo, antes no lo había sentido, estoy siendo consciente de eso y estoy buscando herramientas. Fíjate sobre lo que estábamos conversando ahorita, sobre el tema del miedo. Verifica qué es lo que te está dando miedo, de dónde están haciendo esa creencia, qué es lo que está sucediendo en ti, porque pues evidentemente hay una creencia que determina algunas cosas, pero qué es lo que te está causando el miedo y cómo se manifiesta en ti. Cómo se manifiesta es, te sudan las manos, te dan ganas de llorar, te da taquicardia, te angustias, porque hay una manifestación física de cualquiera de las emociones que nosotros sintamos. Y esa manifestación física nos va a mostrar sobre nosotros mismos muchas cosas.
También nos va a permitir identificar hacia dónde queremos caminar. Inclusive, dentro de la programación neurolingüística se trabaja muchísimo lo que tiene que ver con la fisiología. Yo soy una de las personas que a nivel de técnica siempre le digo a las personas, más allá de lo que me dices, nárrame y describe cuál es tu sensación. Y las personas que sienten miedo tienen diversidad de formas de manifestarlo. Inclusive hay personas que manifiestan el miedo sonriendo. Es tanta el desajuste que le causa el miedo que aparecen esas incongruencias. Tienen miedo, están entrando en un ataque de pánico y sonríen porque no les permite accionar el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Que por supuesto te obliga a postergar si no lo sabes gestionar. Eso te puede causar dolor, eso puede causar que sigas procrastinando y estés pasando por un ciclo de procrastinación y que el rediseño que tú tienes planteado en muchas ocasiones hasta se diluye porque no das el primer paso, te cuesta dar el segundo, te cuesta dar el tercero y así continuamos hasta un sinfín de situaciones que se presentan, ¿ok? Vaya Vir, mi amor, bienvenida. Eso es importante que lo tengamos claro. Procrastinar no es el demonio de Tasmania. Procrastinar no es el terror fatídico. Como les expliqué ahorita, con el miedo, todo va a depender de cómo nosotros lo podamos enfocar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que me está trayendo en mí el procrastinar? ¿Qué trae como consecuencia el que yo deje esto para después? ¿Qué trae como consecuencia el que yo no considere que debo trabajar en mí, aquí, ahora y en este momento? Porque como les dije hace rato, no se trata solamente de procrastinar en las cosas empresariales, en el trabajo, en el emprendimiento, en una conversación. No. Estamos hablando de que en muchas ocasiones estoy procrastinando sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis emociones. No soy capaz de tomar las riendas de mi vida y decir, yo necesito un Reiki. Yo necesito una terapia de sanación. Yo no quiero, yo elijo ya no tener esta situación y esta sensación. Yo requiero solicitar ayuda. Entonces, esa postergación sobre mí misma hace que cada día yo me deteriore un poco más y dé un paso hacia atrás. Y resulta que si yo estoy postergando sobre mí, ¿cómo no voy a postergar sobre el resto de las cosas? Si yo no soy capaz, por un tema de autoestima, de tomarme en cuenta yo misma y de resolver algo que me tiene pendiente, que me está dando vueltas en la cabeza, que tengo ese diálogo interno, no lo voy a lograr. Esto me cuesta. Esto es no sé qué cosa. Ay no, es que si me cambio, si me mudo de país va a ser terrible. ¿Para qué voy a averiguar yo eso? Miren, hace poco me pasó algo. Me llamó una amiga para preguntarme sobre cómo me ha ido a mí en España. Y yo le dije, mira, gracias a Dios, mis papeles, todo esto bien, y está la situación así. Yo le echo el cuento, yo le digo. Y me dice, Elena, es que yo no entiendo cómo a ti te ha ido allá en España con el tema legal también. Y yo tengo aquí en Venezuela 2 años para poder apostillar un documento. 2 años para apostillar un documento. ¿Y tú qué estás apostillando, mi amor? La partida de nacimiento de Simón Bolívar. O sea, yo no entiendo por qué tú puedes estar tardando 2 años en apostillar un documento. Porque yo entiendo que hace un tiempo atrás, bueno, había que hacer una cantidad de trámites y unas cosas, pero yo apostillé los antecedentes penales de mi mamá desde aquí por internet, me los mandaron por correo. Creo que es lo único que funciona. ¿Cómo es eso? Le digo, sí, claro, por supuesto. Lo apostillé y lo hice. Pero no puede ser, ¿cómo es posible? Le dije, claro, o sea, ¿desde cuándo tú no lo...? Ay, no, es que yo lo intenté hacer varias veces y después dije que lo hacía el mes que viene y la verdad es que me he enfocado en otra cosa y no lo he hecho. Y entonces, bueno, no me he terminado de ir porque no he apostillado los documentos. O sea, imagínense, y dentro de su orden de prioridades eso era la primera cosa porque ella no salía del país sin la apostilla. ¿Es o no es una excusa? Termina siendo una excusa, y una excusa además muy mala, ¿ok? Porque es una excusa que lo que hace es paralizar un proceso de rediseño en el que ella ha invertido dinero, tiempo, esfuerzo, emocionalidad, corporalidad, y es una excusa. Y yo en un año he hecho
no porque sea ni la raya al cielo ni el arco iris más bonito, sino porque yo me enfoqué en lo que para mí era la prioridad, que era tener legalidad aquí. Al yo enfocarme en eso, al querer estar alineada con mis emociones, porque ya yo había pasado previamente por una experiencia que me había generado mucho estrés con relación a eso, yo logré dar un paso adelante. Y a ello voy, para ir cerrando un poco, con lo importante de el no postergar dentro de un proceso de rediseño. Porque cada proceso de rediseño, por cualquiera que sea la razón, inclusive para las personas que se están rediseñando porque están embarazadas, las personas que se están rediseñando porque se acaban de casar y están en un proceso de rediseño de pareja, ya no somos novios, nos estamos casando, porque los procesos de rediseño no es solamente por duelos o por problemas o por cosas tristes, los procesos de rediseño son por situaciones felices y son procesos de rediseño súper poderosos y magníficos donde sale al máximo nuestro potencial y nuestra alegría. ¿Qué sucede que estoy dejando para después el ser feliz? ¿Qué me impide ser feliz ahora y en este momento? ¿Ok? Respóndanse eso. A ver, Ayita Ceci, nunca había escuchado este tema, pero creo que es un gran tema para mí, pues mi vida se paralizó desde agosto del 2016. Ayita, bueno, decirte que por supuesto estoy a tu orden y si quieres conversar de esto, pues siempre voy a estar disponible para ti. Sin embargo, cuando alguien dice que su vida se paralizó en agosto del 2016, a mí me resuena una situación de mucho dolor, una situación de un cambio drástico, un giro de 180 grados. Y la verdad es que es probable que tú hayas visto, tú hayas sentido, tú tengas la sensación de que tu vida se paralizó en aquel momento. Pero la verdad es que del 2016 al aquí y a la hora en este momento, seguramente en tu vida también pasaron muchísimas cosas que probablemente te has perdido de disfrutar su brillo al máximo. Y hasta eso es una decisión. Porque yo decía en un live anterior, en dos live anteriores, que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestra vida, que todos hemos pasado, no hay nadie que te pueda decir tu situación es menos que la mía o la mía es más que la tuya. Todos hemos pasado por situaciones realmente complicadas y difíciles, solo que esa situación nos afecta por nuestra interpretación, porque son nuestros afectos, nuestras emociones, es nuestro espacio. Y nadie más que nosotros va a sentir el impacto de esa situación de una forma tal que divida nuestra vida en un antes y un después. Ahora bien, si cualquiera de la situación, de cualquier situación que te haya ocurrido, fue capaz de hacer que tú postergaras tu vida desde el año 2016 hasta este momento, créeme que ese tiempo no lo vas a recuperar, no recuperamos aquellos tiempos que hemos dejado de vivir con intensidad. Sin embargo, sí tienes el poder de tomar la decisión y elegir por ti para que tu vida comience a ser la vida que tú quieres que sea. Y esto no es un discurso motivacional, esto créanme que es así porque yo soy la prueba de ello. Cada uno de nosotros tiene en sus manos un grupo de recursos personales y tiene la posibilidad de incorporar nuevos recursos personales para hacer de nuestra vida un constante rediseño y gestionar esos momentos de cambio que son dramáticos, que son difíciles, que liberan nuestra energía de una forma brusca, pues hacerlos momentos de aprendizaje que hayan valido en su justa medida lo que sucedió y que nos permitan dar un paso adelante para reconstruir nuestra vida. Yo el día de hoy los quiero invitar, ya para cerrar, a que revisen, hagan un inventario de cuáles son sus mejores recursos personales para activar la acción en el aquí, ahora y en este momento.
accionar para tomar las riendas de nuestra vida, accionar para alcanzar un emprendimiento, accionar para conversar con nuestros hijos, accionar para tomarnos en serio, para entrar en un proceso personal, en un proceso de psicoterapia, de coaching, en un proceso de lo que ustedes elijan, accionar para ir al médico. ¿Cuántas personas no han salvado su vida de un cáncer que tenía un terrible pronóstico porque fueron al médico a tiempo, en el momento indicado, porque no postergaron, no procrastinaron la decisión de ir al médico? Es ahí en donde está la toma de conciencia y la importancia de ser nosotros mismos en los momentos, en cada uno de los momentos de nuestra vida. Sentir la vida con pasión no tiene por qué hacerte sentir culpable, para nada. Reconocer que tienes un temor y que tienes un miedo para accionar tampoco te debe paralizar, por el contrario. Pregúntale a ese miedo, páralo frente a ti y pregúntale a ese miedo, ¿qué es de ti lo que me da miedo? Y descríbelo, escríbelo en una hoja. Del miedo que tengo parado frente a mí, me da miedo que tiene los ojos rayados. Me da miedo que es oscuro, me da miedo que es amarillo pollito y a mí no me gusta el amarillo. Me da miedo, el miedo que tengo frente a mí me da miedo porque me habla de mala manera. Y empieza a reconocer ese miedo. Y empieza a reconocerte a ti frente a él como un ser poderoso que tiene herramientas para transitar este sendero. Y decirle a tu miedo sobre qué me estás alertando, sobre qué me quieres conversar, para yo entonces tomar las medidas necesarias y poder accionar sintiéndome un poco más segura. ¿Ok? Al fin y al cabo, la acción la vas a determinar en función de cómo te quieres sentir. Si yo me quiero sentir bien y accionar me va a hacer sentir bien, lo voy a hacer. Así que el día de hoy les quiero agradecer. Los Polly, gracias mi amor, gracias a ti, de verdad. Sí, está mejorcita, gracias a Dios, mamá. Poquito a poco, un paso a paso. Yo no me gusta decir poco a poco, me gusta decir paso a paso. Un tema de poder del verbo. Ahí vamos. Y les agradezco a todos ustedes el día de hoy. Miren, me acabo de dar cuenta y nos falta minuto y medio. Yo aquí me puse a hablar, estuve fascinada con las intervenciones de ustedes y pues bueno, decirles que el día de hoy nuevamente fue un placer para mí estar con ustedes. La semana que viene tengo una invitada que me encanta, mi querida Isabel Bosque. Vamos a estar hablando de su experiencia y de cómo la experiencia, el ser terapeuta la ha apoyado dentro de su experiencia migratoria. Les garantizo que va a estar buenísimo la semana que viene. Y dentro de 15 días tenemos también a una compañera de Brincoformación. Vamos a estar hablando sobre reinventarnos en tiempos de adversidad. Vamos a estar conversando mucho sobre el tema Venezuela, sobre el tema Argentina, Chile, situaciones inclusive que se están dando aquí en España. Así que, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes, espíritus maravillosos que nos conectamos aquí en tierra. Así ella no se dice poco a poco, sino paso a paso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, a todas las personas queridas que han estado por ahí, a los brincolaboradores. Y recuerden, www.brincoformacion.com, @brincoformación en Instagram, mi cuenta @ElenaContramaestre. Y estoy para ustedes. Por favor, nos conectemos por ahí. Si alguno quiere conectar conmigo, mándenme por favor un mensaje directo a mi Instagram. Por ahí nos vamos a comunicar. Y muy importante, recuerden que en Brinco Formación tenemos una plataforma donde tienen acceso a todo tipo de formación dirigida al crecimiento, la evolución y el desarrollo personal. Son 16 euros mensuales para el beneficio tuyo y de tu familia inclusive. Créeme que hay material súper poderoso que vas a aprovechar al máximo. Así que afíliate, pídeme el enlace de afiliación también por DM y te lo hago llegar.
Viene material excelente. Hoy se acaba de publicar un nuevo curso de mi querido Gustavo León, así que váyanse a la página web, meditaciones, yoga, cábala, coaching, crecimiento personal, desarrollo, de todo tienen ahí, ¿ok? Así que los abrazo, besos a todos y nos vemos el martes próximo.